un coche por aquí. O viene un coche por la calle principal. Vamos a ver si encontramos las berrendas, que ayer como tuve que ir a por Plasencia no las vi anoche, no las vi el tarde. Y le vamos a echar un poco de taco para que para mañana llevarlas para allá o esta tarde, depende de cómo sea. Dios, cómo tengo el hombro, macho. Tengo el hombro fastidiado. Y nadie me ha dicho que esto duele. Si esta noche va a llover. Tenía que llamar yo por teléfono ahora por las mañanas a todos estos que me llaman. Anoche hay uno que me llaman todas las noches a las 2 de la mañana, a las 3. Tenía que coger y llamarlo yo a las 6 cuando me levanto. Tanto que le gusta fastidiar a la 1 de la mañana, a las 2 llamando toda la noche. Cada noche con el dolor del hombro que tengo. Así encontramos estas vacas, yo sé dónde. Vamos a guiarnos por el instinto de pastor, como allá, más allá arriba a las abrigadas esas, pero pues, va a ser pondanguío. Ya menos mal que ya el lunes le ponemos los GPS, porque si no... Chacho, que se anda fatal cuando... Os lo digo yo, que sin esos cacharros no se puede ya vivir. Veremos el pandanguillo esta. Quisiera saber dónde están las berrendas, dónde están. Ya terminamos hoy el corral. Voy a subir el cepo para arriba y mañana tranquilamente llevamos las vacas para allá. Las llevo para allá. No puedo ir ni a Trujillo, iba a ir, no puedo ir este año ni a la feria de Trujillo, ni a la feria, ni a ninguna. ¡Ostras, el hombro! Nada, tenemos que lesiones de hueso. Qué bonito está el campo, sobre todo en primavera. Ay, 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 ay. La mierda del hombro. Toda se me tira aquí un mes. Hasta que me caliento. Toda la noche, si cuanto me paro ya se me sube al músculo este que está aquí por del cuello para abajo, que me duele. A ver dónde están estas mozas, que donde me hacen una poza. Ay, ¿dónde está mi niña? ¿Dónde está? No lo sé. ¿Dónde están las berrendas? Pues yo no lo sé. Ahora le pongo los GPS y para el próximo saneamiento hay que cambiarle la pila también, la batería. Fijaros, los otros se cargan con la placa solar y van muy bien. No hay que quitárselos cada 6 meses. Ay, Dios, cómo tengo los hombros de acá. Ay, una paga. Si me dieran una paga se me quitaba el dolor. Este es el cruce de Gata. Villas Buenas, Gatas y todos estos pueblos. Ay, no puedo ni mirar para arriba, macho, del dolor que tengo, Ay, Dios mío. Ese es el cercado de la media luna. Ese cercado sí que es bonito, pero los dueños no sabemos, están desaparecidos en combate. Vamos a ver dónde están estas vacas, dónde está el porvenir. Madre mía, la que me metieron ayer también con el cheque toda la gente. ¿Cómo puede haber? Yo cada día me quedo sorprendido de la poca inteligencia que hay en este país, Vamos a ver, para que el cheque me lo paguen en la mano, o bien, tienes cuenta bancaria en el cheque que el tío te dio, que yo no tengo cuenta en Caja Rural, o tienes que ir a cobrarlo donde se han dado el cheque, tienes que ir al pueblo que te den. Yo hay cheques que tengo que ir a cobrarlo a Ciudad Rodrigo. Si te pagan de país, tienes que ir al banco. Entonces tienes que ingresarlo en tu cuenta, en cuenta de otro banco para que me lo paguen. Yo que sé, es que una cosa tan sencilla, y yo no he visto cómo puede haber gente tan ignorante que tendré 3000 WhatsApp diciéndome, te lo tienen que pagar. Vamos a ver, te pagan el cheque en la mano si tienes cuenta en el mismo banco que el cheque. Si tú tienes cuenta, lo ingresas en el cheque y te dan el dinero. O tienes que ir al banco donde se hace el cheque. En este caso, para de Cáceres para abajo. Me estoy quedando alucinado con España, Madre mía, qué poca inteligencia. Oye, que te llaman
Te llaman ahí la gente mandándote WhatsApp, llamándome de tonto para arriba. Pero al portador, pero vamos a ver, tío, no me vas contando milongas que llevo toda la vida cobrando cheques. Pues nada, me llama todo el mundo insultándome. Y todos estos abogados de secano, denuncia al banco, pero ¿cómo vas a denunciar si eso es así? Si yo no tengo cuenta en Caja Rural, yo no puedo ingresar cheque, no tengo cuenta, no me lo pagan. Y para cobrar el cheque tengo que ir a donde se ha dado el talonario de cheque, de donde es el tío ese, a su sucursal. Macho, ¿la qué me dan? Yo nunca he visto el grado de inteligencia que puede haber en España, ¿eh? Me he quedado alucinado. Cada día me sorprende más, no me extraña que la clase, que los listos se estén haciendo ricos, porque es que hay una de gente corta que vamos. Vamos como ayer, desde aquí, desde el alto, vemos las vacas, las escuchamos. Dios mediante, va a ver qué pasa para aquí. Si era que mi voz fuera tan fuerte. Veces retumbar en la montaña, me escucharan las mentes sociales adormecidas. Las palabras de amor. Lo mismo se han largado, vete a saber dónde están estas vacas. A ver. ¡Oh! Ay, 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 cómo tengo el cuello, no puedo ni montar en el coche, macho. No se escucha ni un campanillo, me cago en 10. Vamos a ver aquí. No creo que se hayan descolgado para aquí abajo, como se han descolgado para allá abajo, para ahí tenemos perrito. Hay gente, yo me quedo alucinado de cómo puede haber tanta ignorancia en este glorioso país. Me quedo alucinado. Madre mía, qué ignorancia hay, por Dios. ¡Ay, el cuello! No es el cuello, es el hombro, se lo tengo abierto como la paleta y el otro hice un movimiento sexy y se me ha roto el hombro. Otra vez. Y luego al dolerme, vamos a hacer aquí huellas en el camino, porque aquí es el punto peligroso, es este punto. Pero aquí no hay huellas. Vamos allá arriba al otro alto. Cualquier día puedes morir, te levantas de casa, son las 2 de la tarde, no tienes trabajo. Ay, Dios mío. No me extraña que el que sea listo en España se haga rico millonario. ¿Cómo puede haber tanta gente? Madre mía. Eso todo tienen que pagar. Eso te lo pagan si tienes cuenta de dónde es el banco. Claro que te lo pagan. ¿Lo estás diciendo? ¿No te escuchas? Yo qué sé. Esto es como el aceite. Si os estás diciendo que has vendido las aceitunas que están a 45 céntimos las de aceite, porque esta aceituna no es como la de allá abajo de Andalucía, que aquella es de aceite. Aquella aceituna vale más dinero, porque es de aceite, es de producir aceite. Esta aceituna de mesa. Macho, pues no le entra en la cabeza a la gente. Esto tiene mejor calidad, pero mucho mejor calidad que aquella. Eso está comprobado científicamente, está comprobado. Y donde hay calidad, hay poca cantidad. ¡Ay, el hombro como lo tengo! Chacho, no puedo ni moverme, ni conducir apenas. Hasta que no me caliento. Hoy tengo que darle tralla allí, pero tralla, y clavar con la marra. Hoy me acabo de romper el hombro. ¿Ma ves estas vacas dónde pueden estar? Siempre me tocan a mí. A mí no me quiere nadie. Siempre me toca tarde. Tarde para dormir. Y es como tengo las costillas. El otro día me decían. Esto es como aquí en Torre Don Miguel, el pueblo sin ley. Aquí los ilegales los ponen firmes a los legales. Y encima
Te tienes que callar. Es que aquí hay un grupo de personas en este pueblo. ¿Sabéis que aquí hay un grupo de personas en este pueblo, en Torre de Don Miguel? Hay un grupo de personas que ellos se piensan, ellos se creen que si tú naces pobre, no tienes derechos, no, eres un delincuente, eres todo lo peor. Y ellos, porque nacen en una familia bien, pues ya se piensa que ellos siempre están protegidos porque vienen protegidos de cuando Franco y todo esto, que podían hacer lo que les daba la gana. Y eso pasa en este pueblo. ¿Qué os pensáis? Aquí es así. Bueno, no toda la gente, hay un grupo. Un grupo que están acostumbrados a que el puesto de trabajo es recomendado por otro pariente suyo, a que cogen el teléfono y manipulan todo por detrás. Eso lo manipulaban antes. A mí el otro día me llamó el primo de uno de aquí y me dijo que él no firmaba ningún papel ya, que no hacía ninguna cosa ilegal ya. Pero estaba acostumbrado a hundirle la vida al pobre, porque dan por hecho que porque tú que has nacido así, estás condenado de por vida, y eso no es así. No todo el mundo es rico, cada uno nace donde le toca. No hay por qué, porque nazca, que esos son ricos robándole a los pobres, no pensáis que son ricos de honradamente. Así les pasa, llenos de enfermedades, están castigados hasta por la iglesia y por Dios y por todo. Vamos a subirnos en ese canchal. Las nieblas están por ir para allá. Subirnos a ese canchal. Vamos a subirnos y ya está. Entonces, pues eso ha pasado aquí. Hay ciertas personas que son dioses. Pueden estar conduciendo sin carnet, como decía mi uno. Cuando a mí me denunciaban por no tener ITV, me decía a mí un riquino del pueblo que no tenía carnet, ese no tuvo carnet nunca, se lo sacó. A mí me ven los guardias y me dan paso. Fíjate, a ti te paran. Hombre, era el primero él, que estaba diciendo que si yo no tenía ITV, pues no tenía otra cosa que hacer los guardias que ir a por el pobre. Le tenían que haber preguntado a él, ¿y usted tiene usted carnet? Ayer compré 3 sacos de camperina, uno para hoy y otro para mañana y otro para el lunes para el saneamiento. 50 y tantos pavos los 3 sacos, como para echarle todos los días a estos animales. Esto te cuesta la ruina. Y yo pues me he tenido que estar aguantando eso toda la vida. Yo he estado aquí con el ganado toda la vida legalizado desde que empecé. Y los ilegales me han estado toda la vida echando no echando, avasallando. Con el apellido. Estos son como los 7 apellidos vascos. Aquí si eres de Torre, tienes derecho a andar a saltarte todas las normas de sanidad. Pues a estos 3 los voy a donar yo. A estos 3 o se legalizan. Callaros. O estos 3 se legalizan como estoy yo, por las buenas, o se van a legalizar por las malas. Porque hay más leyes que no las que hay aquí en el pueblo. Vamos, que se salta aquí hay uno que lleva los mayores defraudadores de la agencia tributaria. Se saltan todas las normativas de la agencia tributaria. Todo, ¿eh? Estoy mirando a ver si puedo una pizza de la vaca. Se saltan todo sanidad animal, todas las leyes de sanidad animal se las saltan. Todas y cada una. Y luego todas las de la agencia tributaria. Estafando, robando palos, robando todo lo que puede. Bueno, subvenciones no cobran. Por eso han estado un poco más dejados, porque al no cobrar subvenciones, aunque vendan los corderos, los cabritos sin factura, no he visto los días las nieblas ahí. Están las vacas abajo en los llanos. Vosotros mirad qué sanción te meten si te llevan los animales de un término municipal a otro sin hacer la correcta. Ayer estuve yo con un ganadero trashumante, que es amigo mío, y me estuvo contando los problemas que tenemos todos y que por todos así hacen lo que les dé la gana.
Me decía el tío, dice, eso dale caña, era que el tu chaval se incorpora también. ¿Cómo va a estar un profesional apartándose? Mira, hay buitres ahí. Buitres. Están las vacas ahí. Abajo. Tenía que haber... Hoy que no entró... Esto. Y así que han cogido a la tontina de alcaldesa, la engañan, la manipulan y ya está. Sí, sí. Ya, ya. Aquí iba a estar yo toda la vida cediendo. No, no. Yo... Dicen que no hay... Qué bonito está todas las mañanas el lago ese. Parece un lago, mirad. Hoy sí que tenemos curro allí, madre mía. Tengo que clavar de todos los postes. Y allí ya lo desbrocé todo. Y hacer ahí el corral de mallazo bien hecho, porque necesito... Bueno, ahora va a ser un poco hirbanao. Ya tengo que ir después. Tengo que traer un camión de grava. Y hacer... Luego al cepo le voy a poner unas chapas, voy a hacerle como unas chapas, porque cuando vienen los veterinarios y está lloviendo para los papeles y para todo se te moja. O tienes que hacer alguna operación con una vaca. Chacho, parece el mar todas las mañanas. Fíjate, pues ya anoche ayer por la mañana cuando vine del banco entré y no estaban las vacas para ahí, pues están para ahí. Vámonos a irnos para allá. Pues también puedo dejar, como me las voy a llevar para allí, que vayan para allá, a lo mejor esta tarde paso para allá, si es que van solas. Ay, cómo tengo el hombro. Ya ese Santibáñez Alto, el pueblo de la mujer mía. De Miriam, bueno, no suyo, pero nació ahí. Esa gente sí que es trabajadora. Ahí trabajan hasta las mozas y todo en el campo y no se le caen los anillos. No es como aquí, madre mía. Uy, coger aceitunas, por favor. Madre mía, se me rompen las uñas. Ahora mismo aquí hay uno que es funcionario de mancomunidad, que lo metieron enchufado porque tiene un pariente que entonces era el que mandaba en mancomunidad, un tío que es un inútil que no sabe hacer algo con un canuto. Pero fíjate cómo estafan y defraudan a la agencia tributaria. Y avasallándome a mí toda la vida, esos son los que me avasallan a mí toda la vida, porque eso es toda la vida. Al ser ellos riquinos toda la vida, pues iba su padre, hostia, de los cobros. ¿Cómo que te de las cabras? Y ellos todos defraudando. Y yo, el pobrecito, con 3 niños chiquininos, sin poderme aprovechar del paro ni la mierda que trabaja el paro. Entonces esa gente son familias de para atrás, que sus abuelos eran abogados de estos que robaban a todos los pobres que entallaban, hacían chanchulleo, hacían de todo, y esa gente se ha quedado en esa época, se han quedado en la época arcaica. Yo no he visto un pueblo tan ignorante como hay aquí. Pero claro, ellos con el hablar bien, el vestidinos, blanquinos con la leche. Claro, eso van todos a su vela. Hoy en día te estás trabajando con un funcionario, se busca la ruina. Y más sabiendo que yo lo cuento, que gracias a las redes sociales, que yo esto me he librado por las redes sociales, que le he hecho presión y presión, si no a mí ni me dan papel ni me dan nada, como dicen, como están todos. Si nosotros no tenemos, ¿por qué tienes que...? Pero vamos a ver, pues es como si montas un bar. Abro yo mañana un bar, venga. Que venga el veterinario del centro de salud, aquí tú no entras, aquí no. ¿Qué papeles? Esto no, aquí no se hacen papeles, no, hombre, tiene que venir sanidad y tiene que... ¿Cómo pasa con esto? Se lo he dicho, ayer se lo dije a uno, le dije, el subsidiario es el ayuntamiento, vosotros veréis. Qué bonito está la niebla. Cada día sale el sol un poco más tarde, pero luego ya empieza a ser ya cada vez mejor. El tiempo pasa, no lo puedo evitar. La noche sin ti.
El mijito con las aceitunas, el pobrecito. Si lo dejo solo para que lo avasallan en el pueblo. Los 4 delincuentes estos, 3 delincuentes. Ayer ha venido el ganadero, un amigo mío ganadero de Ávila, que tiene las vacas aquí, en el pueblo. Estábamos desbrozando. Ha venido para acá con una pastoría de ovejas. Bajaba por allí y digo, Guisa, ¿qué has comprado? Y dice, ¿qué va? Que llevan un año metida en la finca mía. Y digo, no, si a mí me pasa igual. Dice, no, no, pues yo ya los voy a llamar o cambia el sistema o esto no puede ser. Esto no puede estar las ovejas rondando por todo el término municipal. Ni dice, es que llevo un año y no encuentro nunca veo el pastor. Digo, uy, pues que no lo ves a Carmen Sevilla, porque Carmen Sevilla está en otro oficio. Pues se las ha llevado el ganadero y se las han encerrado allí. Me ha vuelto a venir a la finca y me ha dicho, dame el teléfono, que los llame. Dicho, no te lo van a coger, tengo que dar el teléfono de mi hermana. Pues dice el hombre que es que ya no puede más. Dice el hombre, dice, es que no puedo más, tengo una de esas que arrendar y aquí un año entero metida el ganado, las ovejas. ¿Ya? Y eso me pasa a mí, le digo. Eso me pasa a mí. Estuvimos hablando y dice, que esto no puede ser, que a los profesionales nos tengan avasallados los 4 delincuentes de aquí, esto no puede ser. Yo sé de uno que esta semana le van a meter una. A ese le van a enseñar a mover vacas sin guía. A ver si a nosotros nos dejan mover saneamiento, guía, pito, flauta aquí, porque trabajan en mancomunidad, pueden hacer lo que les dé la gana. Ya. Estos cumantes mandaban en los pueblos el maestro, el cura, el alcalde y el guardia civil, los que mandaban en el pueblo. Aquí venía uno de mi pueblo, Riquino, tenía cabras y tenía pastores. Ese viejo que vimos estuvo con él también cuidando las cabras. De ahí para allá de Villabuena. Y este Riquino metía las cabras en Villabuena. Y el guarda de Villabuena tenía que denunciarlo, pero como era rico nunca lo denunciaba. Y había para ahí 3 o 4 pastores pobres y se le quejaban al guarda. Decían, oye, no es normal que este de Torres meta aquí. No, pues lo voy a denunciar. Y este dice que le daban, me ha contado a mí el pastor, dice, le matábamos una cabra, le dábamos al guarda una paleta, como habían tantas hambre en aquella época, pues el guarda al riquino nunca lo denunciaba y a los pobres nos tenían firmes. Eso no es así. Para eso ha habido ahí democracia y libertad y todo el mundo somos iguales. Esto, pues si yo tengo amigos fuertísimos si quisiera, pero jamás se me ocurriría decirle, vamos, es que se juegan lo que me dijo a mí los tiras de uno, dice, yo no le firmo a mi primo, vamos, no firmar, es que ellos utilizan a los organismos, como a mí los socialistas hacían eso, los socialistas llamaban a la oficina de comarcal y ahí una vez fui a hacer en Hoyo los papeles y me salió el que estaba allí y se me puso todo chulo. Es que ha llamado aquí al alcalde, mucho cuidadito con este. Mucho cuidadito. Eso le decía a los que me estaban haciendo los papeles de la subvención, pero cuidadito de qué. Y aquel iba a quitarme las subvenciones y estos ahora de Somos Cáceres han ido a eso, a decirle, no quitarme la subvención, a que me quitaran esto que me pertenece, que lo tengo yo que me pertenece. Quitarme lo que me pertenece, ¿eh? No quitártelo, no te dicen que no. Ahora a ver qué le contestan al abogado, el burofax ya ha llegado. Ahora, lo que me ha dicho el abogado, depende de lo que contesten, ¿por qué no te quieren dar el papel? Vamos a juicio. Que vamos, que me lo van a dar, eso ya. Eso acordaros que agotarán los plazos porque se estarán mordiendo ahí las uñas. Pero la ley es la ley, amigo. Entonces piensan que ahí están las berrendas. Voy para allá a echarle un saco de tacos. Pero es que claro, si le echo aquí el taco, las vacas van a estar aquí, hay que utilizar las querencias. Vamos a dejarlas. Bajaremos a verlas, pero no le echamos de comer. Y que vayan, y esta tarde estarán por aquí las vacas. Si a la tarde le echo ahí, haremos las paso a la noche para allá. Pero es que allí tengo poca comida. Tengo que ir a Viriato, que lo tengo atado. Tiene que hacer Inés un trabajo con Viriato, me ha dicho, que por eso fui a buscarla ayer. Y a ver si el muchacho no fuera de aceituna y me fuera a ayudar. Porque tengo el hombro hecho polvo, pero hecho polvo. Las noches sin ti. Ayer estuve con un hombrito mayor que hablando así de que estábamos la mira y yo ahí en el cercado y pasó y se paró y un rato a hablar conmigo y nos decía el hombre que es que las cosas que nos pasan, hablando esto de los hijos, le dije yo, me dice el hombre que tiene una parcela de regadío, tiene una parcela que no menos de aquí, es de país de Palalagón o país, para un pueblo país de esos. No sé de qué, la verdad que nunca sé de qué pueblo es. Siempre me llevo con él, pero no sé si es de Olguera para allá, que sea de un pueblo país.
Tiene el hombre 70 y tantos años. Dice que han estado la hija, el hijo, la nuera, el yerno, todos los días dice que han estado todas las noches en su casa. Venda la parcela, apartar dinero, que es mejor hacerlo vivo. Ha vendido la parcela. Dice que le ha dado el dinero y no han vuelto a ir para casa. Decía el hombre, oye, que ha sido darle las perras y ya no viene ninguna tarde a vernos ni a su madre ni a mí. Y dice a la Miriam de que yo que yo le iba a dar las fincas al muchacho con escritura. Y dice a la Miriam, este quiere hacer lo mismo, pero no lo voy a dejar. No, ya lo pensé yo que no, le voy a hacer un contrato de alquiler o de cesión. Y decía el hombre eso, que todas las noches allí, la nuera, el yerno, el hijo, es que es lo mejor que venda usted, porque nos da el dinero y ya se parte la parcela mejor. Dice el hombre, todas las tardes en casa, él le da las perras y ya la han vuelto para casa. Por lo que querían ellos, si los hijos son así, no. Hay que tener cuidado que yo tengo 44 años que dice a la mía, te ves en la calle si das todo el capital. No. Ostras, qué bueno. Que ha vendido el hombre la parcela, ahora las perras no han vuelto para casa. Ni el yerno, ni la nuera, ni el hijo, ni la hija. Hostia, hasta que le sacaron las perras al pobre. Nunca se pueden dar los bienes antes de morir. Ya que lo dice el refrán. Ay, el pescuezo como lo tengo, dale. Puedo bajar por la dehesa de Villabuena, por esa dehesa, pero por no abrir las puertas. Están todas las berrendas por allí. Este va a venir, vamos a venir para acá, la semana que viene va a venir ese problema para acá, para Torres, lo voy a llamar, lo vamos a llamar, esto lo vamos a solucionar. Y esto se piensan que es así, esto se piensa que porque tienen un puesto público, saltan el escalón por encima de los demás. No. Tú vas a ir hasta el telediario y salimos aquí en el pueblo. Salen, claro. Es que son muy finos, te la van liando, la lían. Van con que son formales, son muy formales, muy blanquitos. Mi abuelo era el no sé qué, mi tío está trabajando en no sé dónde. Claro, están protegidos por las familias estas de los riquinos. Pero como los riquinos esos ya de antes están más pelados que la una y ya saben lo que les puede pasar. Ahora, a una persona como a mí antes, que no me conocían ni las ratas, pues se metían todos conmigo. No se metían conmigo. Tenías que aguantarte o callarte. Pero gracias a las redes sociales, pues... Oye, que estaba yo para aquí con las cabras, con los niños chiquititos en casa todo el día para aquí con cabras, todavía cuidando cabras, y ibas por ir para allá. Y yo que la van a dar como se vean que tenía que ir para allá, siempre todas las tardes la van a dar por ahí abajo. Estaban para aquí eran dos, uno que tiene una finca aquí y otro. Y llegaba aquí al alto, ya las cabras empiezan a bajar, llegaban los bomberos, ahí está el cabrero, es el que ha quemado. Al día siguiente la Guardia Civil, vete a declarar, ¿estabas por allí? Pues claro que estaba por allí, si yo estoy por allí. Y así todos los días. Y cuando se quemó todo el término, que las cabras no podían pastar, otra vez cogieron y prohibieron pastar aquí y en la otra de esas, 3 meses sin meter ganado aquí y allí, las dos al mismo tiempo, las dos de esas, para que yo las cabras no pudiera pastar con ellas. Votaron mi cuñado, el de mi hermana Mari, que tenía 3 caballos, que pagaba 15 euros por 10 euros por caballo, pagaban 40 euros. Otro con 8 vacas, otros 40, y otro que tenía 10 vacas, 120 euros. Y yo solo pagaba 1000 euros. Yo pagaba más dinero que todos ellos. Y claro, pero como hacían una votación, eran los 4 a por mí. Me echaron de aquí y decían, no, prohibido. Vamos, que yo seguí metiendo las cabras. Claro, yo estaba en casa metido. Yo decía, hombre, decía, pero ¿cómo vamos a acotar las dos de esas al mismo tiempo? Habrá que dejar una libre. Pero como claro, mi cuñado con 3 caballos y mi cuñado como un loco, hay que acotarlo, ahí no se mete animales. Me cago en 10 como me cogiera eso ahora. Allí salían del ayuntamiento por la ventana los 3. Y yo a tenerme que callar y aguantarme, ¿eh? ¿Pero esto qué es? Y el alcalde, que no me podía ni ver el socialista, más contento que era, 3 meses sin meter animales en las dos. Yo le decía, acotamos aquella de esa un tiempo, o se reserva aquella de esa para verano, que tiene mucha agua,
Al mismo tiempo, para que no pudiera yo sacar las cabras a ningún sitio. Me decían que, me decían, ¿vende las cabras? Decía, pero como un tío con 8 vacas y otro con 3 caballos percuidos y el otro con 8 vacas robando, estafando a España. Han votado los ganaderos. Tenía que haber dicho yo, porque vengan para acá los ganaderos de verdad, no estos delincuentes. Vamos, 3 caballos. Y como locos hay allí, como perros chiquininos, en aquella reunión. ¿Has visto los perros chiquininos que se tiran todos a morar y estaban todos a por mí? El alcalde, mi cuñado, el otro el mierda, el otro mierda. Como lobos a por mí. ¡Vende las cabras! ¡Vende las cabras! Oye, pero ¿dónde se ha visto esto? Uy. Si te dejo, me dejo comer. Esto le tendría que haber dado las cabras, la casa, la mujer, los hijos, todo para ellos. ¿Pues esto qué es? Dios mío. A buen día la que me dio aquella vez en el ayuntamiento, chavales. Las 2 de esas, mira qué ganaderos inteligentes. Pues si estas de esas buenas para invierno. Venga, 3 meses de invierno el ganado y acotamos aquella para el verano, que aquella de esas tiene mucha agua, se reserva. Y en verano ahí tienen un pasto el ganado para comer y todo. Sí. Al mismo tiempo las 2 de esas. Los más analfabetos del pueblo, si lo peor que es que manden un analfabeto. Pero claro, ellos lo que iban a eso, a hacerme vender las cabras. Esto es una guerra toda la vida igual. Esto de la ganadería es así, ¿eh? Los poderosos a hundir a los que quieren vivir. Ya ves, 3 caballos percuidos y allí como un loco. Bueno, estaban los 3. Si lo vieras allí aquella reunión, como perros chiquinillos a comerme. Bueno, a comerme. Que los agarro ya los 3, al alcalde, a la secretaria, todos los había con un brazo, los tiro por la ventana a los 3. Lo que pasa es que te tienes que aguantar porque... Si yo sabía que le iba a pasar igual, porque estaban los socialistas, me dijo un concejal, uno que se presentaba, va en las listas. Porque es cazador. Cuando entremos nosotros vamos a prohibir pastar con cabras y vacas en los canchales. Digo, ostras, qué buena inteligencia soy. Qué gran logro vais a conseguir cuando tengo allí 2000 hectáreas. Ahora coge la tonta esta, analfabeta esta, se mete ahí, le llegan los 2 funcionarios que están, pues le han metido 4 mentiras, era la responsable ella. ¿Cuándo será el día? Digo yo muchas veces, le digo ya a la mía, ¿cuándo será el día que estemos, que funcione como todos los pueblos? Todo el mundo legal y todo el mundo dentro de la ley. Es que el ayuntamiento no puede hacer, como aquí, dejar que traigan ganado sin guía. Por encima del ayuntamiento está la sanidad animal. Por encima del ayuntamiento está también la agencia tributaria. Tú no puedes permitir, es que el ayuntamiento es el subsidiario, el responsable subsidiario de esta mafia que hay aquí. Entonces, ¿qué pasa? Que el alcalde te dice, sí puedes meter las vacas. No te doy papel ni te doy nada. Pero vamos a ver, te tiene que dar una autorización por escrito. Pues la tiene que dar y te tiene que dar lo que te corresponde. Y luego tú no puedes venir aquí uno sin tener código de explotación en el término municipal de otro pueblo y tienes que hacer la guía correspondiente. Chacho, esta gente. No, me dice uno, dice la alcaldesa que los pactos son de todos, pero que manda. ¿Pero qué me manda? Aquí mandamos todo el mundo, claro, pero todo el mundo que cumpla la ley. Ya os digo, como perros allí estaban aquella vez, como perros, ¿eh? Y yo 3 niños pequeños, ¿eh? 3 niños pequeños y no había ningún ganadero nada más que yo. Y a bueno, a mí me quitaron dinero, no os podéis ni imaginar la de dinero que me hicieron perder esta gente. Y denuncias y abogados y pitos y flautas. Esto, y gente gente con el ganado puesto a nombre de otro, defraudando a la agencia tributaria, pero claro, a mí no me escuchaba nadie. Y estos ahora que eran la misma situación, decía, hostia, hombre, le vamos a dar otros paros. No tienen ellos, porque estos quieren hasta el sol para ellos, están cobrando paros, están yendo al PER, están siendo funcionarios otros, con el ganado puesto a nombre del de funcionario para que el otro hermano pueda robar todo lo que pueda aquí
a la agencia tributaria de todo el mundo. Y claro, a las subvenciones no pueden llegar porque no tienen todo el ganado sin documentación. Pues ¿qué hacen? A lo único que le pueden hacer daño, pues eliminarlo. Y eso antes me ha venido muy bien, porque antes a mí nadie me escuchaba y ni tenía tampoco ni tiempo ni dinero para hacer esto. Porque si tienes 3 niños chiquitinos en casa y un montón, y nada más que, oye, que nada más que por, a ver cómo hace. Te tienes que aguantar porque si no tienes encima no te dan ni ganar dinero, ¿cómo te defiende? Claro, y no es como ahora que tengo el muchacho que se queda con el ganado si tengo que ir yo a Coria donde tenga que ir. Antes no tenía aquí a nadie. Si quedaban las cabras encerradas quedaban las cabras. El tiempo pasa. Y esto la semana que viene que termino yo de hacer unas cosas, después del saneamiento voy a llamar a la Guardia Civil y va a venir para acá ese Prona, vamos a ir, lo veo yo con ellos, crotales, y que le cojan las coordenadas. Si las cojo yo, si yo tengo en el móvil para hacer las fotos con geolocalización, a ver qué pintan animales en otros términos municipales sin guía, a ver si estamos todos los ganaderos aquí a base de que nos tienen llenos de papeles y aquí estos porque sean unos que sí son funcionarios, el otro porque sí es un pelota y el otro porque es otro pelota, pero ¿esto qué? Que Franco murió hace muchos años. El tiempo pasa, no lo puedo evitar. Eso lo vais a ver con la semana. Yo nunca he denunciado a nadie, nunca me tengo que tragar todo, pero ahora no voy a denunciar, voy a seguir mis derechos. A mí, un árbol que corte, permiso tengo que pedir. ¿Sabéis? Pues, igual que yo, todo el mundo. ¿O no, verdad? Esto acaba detenido alguno, acordaros. Porque como están tan subiditos, pues toma subidito. Y nadie está por encima de nadie. Ahora me entero yo que un ayuntamiento está por encima de la Consejería de Sanidad Animal, de la Junta de Extremadura. Ahora me entero yo que un alcalde te puede decir, llévate los animales allí si quieres. Un alcalde no te puede decir eso, te puede autorizar si la finca del pueblo, pero claro, tú tienes que corresponder a Sanidad Animal. ¿Esto qué es? Pues yo no sé. Pero solamente para intentar fastidiarme a mí. No creas que lo hacen porque quieren también, si a mí me pueden quitar estos están, como ellos no tienen subvención y tienen nada, a ver si me pueden dañar económicamente. Bueno, de momento 200 euros me han sacado ya. Eso sí, del abogado 200 euros. Ahora a ver qué contestan al abogado, le tienen que contestar, a ver qué contesta el ayuntamiento, a ver qué le da por escribir. Ostras, macho. Y esto se mete un chaval joven, como el muchacho mío, y si no está uno que pilota de esto, la avasallan al muchacho mío, la arruinan, te arruinan, como me hicieron a mí, si a mí fueron a arruinarme totalmente, y la familia los primeros, ¡ay! Madre mía, me hiciera yo rico con las cabras, sí, todo lo primero, pero vamos a ver, hombre, vamos, la familia no todo, dos o tres. Oh, mi cuñado ahí está en el pleno, como un loco. Para 3 caballos pochos que venía. Abandonados en la de esas. Había que acostarla 3 meses. Me cago en 10. Eso me cae ahora y salen por la ventana alcalde, secretaria, cuñado, el otro tripera, el dragón otro y todo. El carabobo y salen todos por la ventana. Pero te tienes que callar, porque como es democracia hay que votar. Aquí ha habido, después de que me echaron a mí, han venido otros ganaderos. Pero como era familia de la secretaria, sin pagar nada, gratis. Esos deben 20.000 euros al ayuntamiento, que como esto se remueva, eso lo van a pagar. Esto como esto sigan removiendo, estos van a pagar todo lo que deben al ayuntamiento, todo.
Porque en el momento que salta ya en el momento que te metes judicial, ya no manda Dios, ya no mandan esto. Vamos, pero que cualquier pueblo de Dios, cualquier pueblo, todo el mundo cumple la normativa vigente, todo el mundo. No, aquí el único que obligan a cumplirla a mí, pero no tengo derecho a nada, a cumplirla. Tiempo pasa, te puedo olvidar. Las noches sin ti, en mi corazón. Y os digo, si montas aquí un bar, pues te van a cerrar el bar. Así de claro, porque hay un grupo que es así, que son energía negativa. No tienen nada, no van a hacer nada, pero tampoco quieren que nadie haga nada. Porque no es solamente conmigo, mirad los bares, cuántos bares hay aquí, uno, y si abres otro te lo cierran. No, mirad cómo fue la alcaldesa, le quitó las mesas allí con la Guardia Civil. Anda. Todo. Porque la emboban, ese grupito de gente se te hacen amigos tuyos y esos te empiezan a embobar. Mira este, pues van a por ti. Te hacen el boicot, un grupo de gente que hay, que entre ellos también se lo hacen, pero bueno, el que cogen por banda es por banda. Y ya os digo, si no tienes dinero, pues pierdes todo. Que no tienes contacto, que no... Pues lo pierdes todo, como pasaba a mí aquellos años, me tenía que perder lo mío, tenía que perder mis derechos, los tenía que perder. Pero vamos a ver, pero esto yo no sé. Macho, cómo me duele esto. ¿Sabes cómo tengo esto inflamado? Mirad, lo tengo todo, pero desde aquí, todo inflamado. Porque hice un movimiento sexy así y se me desencajó, se me la paleta. Esto a ver cómo respiran esta semana. Que en esta semana creo que tienen que contestar ya. A ver cómo respiran esta semana. Los señoritos del ayuntamiento. Porque el problema tampoco es el alcalde, el problema es el ayuntamiento, ¿eh? Son todos los funcionarios. Que a mí el que me está diciendo que no es el funcionario. Yo le dije a mi hermana, a ver si no le están diciendo nada a esta alcaldesa, la que manda es ella. Pues te van a decir a ti quién manda. La que manda es ella, pues yo también sé, yo no mando, pero qué bonito. Las noches sin ti, con mi corazón. Pero yo un día meto las vacas en la finca de una finca abandonada que tiene la Miriam, mi mujer, vamos, que es de su familia, y que me llama la Guardia Civil que estaban las vacas allí metidas. Digo, pues si esa finca, es que ha llamado uno de Torres que estaban ahí metidos, pero antes de llamarme tendréis que asegurar de quién es la finca. Bueno, pues yo qué sé, nosotros no sabemos. ¿No? ¿Cómo que no sabemos? Si yo veo aquí unas ovejas metidas, hay unas ovejas aquí, vamos, si son del dueño. Madre mía, ¿cómo estamos? No sé, un día preparé una delante de los guardias, he preparado dos delante de ellos. Un día en el bautizo de los chavales míos, bauticé a Ariana, a Inés y a Jesuma, los bauticé cuando hicieron la comunión. Pero hicimos el bautizo unos días antes, pues para que no se hicieran las dos fiestas juntas, hicimos el bautizo antes. Estoy en el restaurante, estamos en el restaurante celebrando el bautizo del muchacho de Inés y de Jesuma, cuando me llama la Guardia Civil. Los caballos están aquí a la entrada de Torres, vente para acá que están los caballos aquí. Pues cuando llegué estaban 3 mamporreros de mi pueblo allí con los guardias. Bueno, los puse de todo. Sí, aquí cuando tienes un bautizo y una comunión van a soltarte todos los animales. O una boda o un entierro.
Mogollón de gente vive tristemente para morir democráticamente y yo no quiero callarme. La moral prohíbe que nadie proteste. Ellos dicen mierda, nosotros amén, a menudo. El otro día me han ofrecido una finca de 4 hectáreas que me la dan para meter el ganado, pero está en Villabuena de Gata. Bueno, pues yo en Villabuena no tengo código de explotación. Pues ¿qué he hecho yo? Le he dicho a un amigo mío que tiene vacas de Villabuena, he dicho, mira, si te interesa ese prado, yo te lo doy. Me lo han dado a mí, porque claro, yo no voy a hacer un código de explotación por 4 hectáreas. Y se lo he repasado a ese amigo mío, porque él sí tiene código de explotación. Así es como se hacen las cosas. No porque me hayan dado a mí ese prado, voy a coger las vacas y las meto en el término municipal de Villabuena. Eso es ilegal. Eso no se puede hacer. Y a mí no me interesa hacer un código de explotación de pasto temporal para 4 hectáreas. No me interesa. Pues yo se lo he repasado a este amigo mío, que él tiene allí código y ya está. Los ganaderos los cambiamos la finca, los ganaderos de verdad. No esto, como ayer este hombre arrendaba una finca y un año entero allí metía las ovejas, lo que dice el hombre, que se han comido todas las bellotas, se lo comen todo. ¿Esto qué es? Esto es peor que Franco. Mogollón de gente vive tristemente para morir de morir. No quiero callarme. La moral prohíbe que nadie proteste. Aquí está parado, ahí está el mayor traidor que hay para aquí. ¡Ay, Dios! ¿Cómo se me pone esto? Se me pone... cuando esta veces... Si los pobres dolores de hueso es lo único que tenemos. Dolores de hueso. La moral prohíbe que nadie proteste. Ellos dicen mierda y nosotros amén. Y a menudo llueve. No, se ve que no hay nivel. Fijaros si yo en aquella época, hace 18 años, si yo era tonto, no tonto, que no me podía defender, que venía la Guardia Civil y a pedirme a mí de todo, y yo me callaba y no me podía defender vamos, yo es que lo pienso ahora y digo, madre mía, si me coge ahora a mí todo lo que me hacían, acto, me habían a la cárcel todo. Oye, las cosas y que yo me callaba y me tenía que aguantar, Vamos. Claro, porque eres joven, no te escucha nadie. Y joven, 3 hijos y no tienes dinero apenas, pues todo el mundo a por ti. Y encima tienes ganado y dices, sí, hombre, va a subir este para arriba, a hundirte. Porque ellos quieren que si eres pobre, que estés trabajando de jornalero. Si yo hubiera estado en el país de jornalero o en el PER, muy bonito, claro, porque ya sabes que vas a ser toda la vida un jornalero. Ahora, como tengas ganado, van a por ti. Y más si saben ellos que le buscas la candalla a los animales. Esto es así, esto es un... Os lo he dicho muchas veces, a hundir siempre al... A un riquino compra ganado y todo el mundo le ayuda. Siempre se ha dicho que los gatos de los ricos crían corderos, crían terneros. Es así, porque es la vida que tiene el ser humano, que es así. Bueno, son un grupo de personas, los demás, toda la gente sabemos que el sol sale para todo el mundo. Pero hay un grupo de personas tan egoístas que quieren lo suyo, lo tuyo, lo del otro. ¿Y a quién cree la justicia? ¿A un pobre cabrero o a un fuerte? Pues al que creen es a ese ilegalmente, pues donde quiera. Y tú te tienes que tragarte todos tus derechos y tenerte que callar, y con derechos tenerte que ir y callar y aguantar. Ay.
Hecho, se me pone aquí como yo que sé. Así se me calienta el hombro ya. Hoy hay que darle a la marra, tengo que lavar yo los postes. La moral prohíbe que nadie proteste. Y lo tengo comprobado. Que todos estos medios riquinos o riquinos arruinados son lo peor, ¿eh? Lo peor. Una persona, porque a mí un rico, que ese sí que es rico de verdad, pero rico de verdad, me dio, un día me acuerdo hablando así con él, me dijo, ¿sabes qué te pasa, Jesús Manuel? Que tú no tienes a nadie. No tienes a nadie, y al no tener a nadie, pues te avasallan. Estás solo y por mucho que hagas, ¿qué vas a incumplir la ley? ¿Vas a matar a uno? ¿Vas tú a la cárcel? Digo, ya, es que lo único que te queda. Lo único que me quedaba en aquella época era haber matado a alguno y ya está. Me dijo, ¿te aguantas o te vas? O hasta que tengas alguien. Chacho, ¿cómo me duele esto? Ay. Que llamo ya a mi pariente, es muy bonito decir, llamo ya a fulano, tengo yo un amigo allí metido que lo voy a llamar, ese me va a decir a mí todo. Eso te hacen aquí esta mierda de pueblucho. No me digas que no. Echa las vacas por aquí para abajo. De momento que echar para allá van solas para allá ya. Aquí no se ve nada. Ni. ¿Tú te crees aquí toda la alambrada rota, que han roto toda la alambrada y que no le dicen al ayuntamiento? Pero fijaros, han roto toda la alambrada portugués y no le dicen nada al ayuntamiento, ni lo llaman, nada. Así de claro. Pero todo porque saben que si se prepara la alambrada, puedo tener yo un poco más de calidad de vida, ¿sabéis? Dice, bueno, es que si se ponemos la alambrada, se puede ir de vacaciones. Entonces, claro, el ayuntamiento lo que quiere es eso, dice, oh, que alambra, pues rota, que cuide las vacas. Es que son malos, ¿eh? Madre mía, la ha roto un tío, pues llama a ese hombre que le pare. No. Todo con el odio de que yo me pueda hacer rico. Que no me voy a hacer rico nunca, ¿vale? Porque eso, cualquier ayuntamiento de este país rompe una alambrada, una empresa particular y se la hace preparar, lo llama, oye, prepara la alambrada. Pues aquí no. Aquí el tío ha roto toda la alambrada y están todos más contentos que nada. Bueno, pues ya verás. Vamos, que tengo que estar todo el verano desde las 5 de la mañana para ir con las vacas muchos días, toda la tarde con el calor, esperando que preparen la alambrada. Y no han preparado la alambrada, y no la preparan, ¿eh? Olvidaros, ¿eh? Ni la han preparado ni la preparan. Así que como para ir a votar, como para pagar impuestos aquí. Ya. Estoy esperando a ver si estas navidades me toca la lotería y compro una de esas. Porque vamos. Y luego me voy a meter a cazador. Porque aquí el grupo de furtivos que hay, pues hay unos que son muy buenos, pero hay 8 o 9 que son malos.
Esos son los que más meten al ayuntamiento, esos son los que están, porque no quieren quedar ganado. Me voy a meter luego ya a cazador y Vera, pero Vera por ello. No van a esas monterías ilegales que están todo el día de furtivo, voy a ir para allá, me voy a meter ahí con los perros míos también. Que se tienen que ir los otros cazadores buenos para que vaya este grupo a hacer lo que les dé la gana. Que hoy mismo están ahí en la dehesa. Como hacían, sacaban todo el ganado mío. Encima, es que encima entre ellos se traicionan. Que tienes el ganado y que te entran en tu finca y te tienes que callar. Pero ¿tú qué es? Pues yo no entiendo mucho de caza, pero todos mis amigos cazadores me dicen que donde está el ganado no cazan. Solamente aquí. Hombre, si es una montería legalizada. Está la gente cogiendo aceitunas. Ay, Dios. Se mueran los viejos. Que se mueran los viejos. Vamos a ver si se muere alguien, que ayer cantó. Ayer escuché el pájaro de la muerte por la mañana. Y fue a abrir la puerta y se cayó. Cada vez que canta ese pájaro, algún viejo casca. ¿En qué luna estamos? También la luna influye. Me voy a meter a enterrador. A enterrador me voy a meter. Madre mía. Ahora ayer fui a por los crotales y estaban cerrados los veterinarios que fui a buscarlos, el que me lleva los papeles. Tendré que ir el lunes a primera hora, tendré que ir mucho. Oh, se ve que hay nivel. La cultura y el que la parió. Hombres del poder, iros a mamar. Tu cara de gasolina tirada por el suelo. Ven aquí abajo la niebla como está. Arriba de la sierra no hay niebla, pero aquí abajo todos los días una niebla. Niebla y niebla. Oh. El chus es un alcohólico. es que yo flipo. Madre mía. Antiguamente, en las ferias ganaderas, la Guardia Civil te hacía las guías de ganado, antiguamente. Comprabas un caballo, la Guardia Civil te hacía allí y te daba la guía. Esto se piensa que aquí lo hace el ayuntamiento. Aquí hay tres que se piensa que con que lo diga el ayuntamiento está dicho. No. Eso no es así. Mira qué ganaderos hay aquí. Que se creen que con el ayuntamiento te diga que sí puedes meter animales, ya está. Aquí no somos invulnerables, aquí una burbuja que no puede entrar ni la administración, hoy que no. Hay que cumplir las normas de sanidad animal. Vamos a ver la semana que viene, como antes de Navidad, aquí se legalizan todo.
Lo vais a ver porque o se legalizan por las buenas o se van a legalizar por las malas. Y si no, es que denuncio yo a la administración. Es que se lo he dicho al abogado y denunciamos a la administración por no querer. A ver, uno porque es funcionario y los otros porque no les da la gana. ¿Pero esto qué es? Este funcionario, ¿cómo se quitan las bobadas porque se está enchufado? Personas que no han luchado por nada, no saben lo que cuesta el sacrificio de tener algo, sacan la carrerina, su pariente lo enchufó ahí, pues está enchufado, jala, y van como si fuera. Aquí siempre estamos en internet. A ver las berrendas, vamos a ver si las vemos. Hemos estado antes allá arriba, hasta están allá abajo. Aquí, antes de Navidades, acordaros que algunos van a pasar. A mí me han amargado muchas veces las Navidades, pero muchas. Que si no me pagaban, que si mal. Pero aquí hasta antes de Navidad, o entra que la besana, o van a andar todos por las malas. No, por las malas no. Porque según dicen ellos, a ti no te quiere la Guardia Civil, a ti no te quiere la administración, a mí no me tiene que querer nadie. Lo que tienen que hacer es las normativas y las leyes. Si yo, cariño, me sobra con la mujer mía. ¿Esto qué es? Que a mí no me quiere nadie, me importará a mí que no me quiera. Tendrán que cumplir la normativa. ¿Esto qué es? Nada, ha metido para aquí 9 vacas. Tú metí a la finca de este. Ahora ve las mete aquí. Pues este va a venir para acá en Seprona y que le pidan la guía. Uy, dice la señora alcaldesa que con que te lo dé ya de permiso no. Hay que tener papeles. Y no podemos hacer nada, o lo matas o tenemos que matar. Y no podemos hacer nada. A ver si sube el coche porque está todo encharcado. Nos hundimos aquí. Vamos a ver si pasamos, que nos hundimos. Vamos para atrás. No subimos por ahí. Por ahí no subimos. Vamos a subir por otro sitio. A ver por aquí si pasamos por aquí. Aquí está el suelo más. Que se me mata el móvil. Por aquí sale más el. Sube más. ¡Wow! Vamos a echar para aquí de comer a esta. ¡Homa! ¡Hey! ¡Homa! ¡Wow! Le vamos a echar de comer un poco a esta. ¡Ah!
Vamos a echar a este. Mañana os vais para Torre, para allí para el saneamiento. Romerito, mira qué buey. ¡Toma! 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 Ponen todos aquí. Ahí el abuelo. Mira, esta ha metido aquí las vacas. Las ha traído porque como la señora alcaldesa dice que se puede meter y no tiene ni código de explotación, las ha mezclado con las mías. Ni tiene código de explotación en términos de Santibáñez, ni guías, ni hostia, ni nada. Pues esta semana para acá en Seprona y que le coja los crotales y que le haga la guía correspondiente, que le metan la sanción por mover animales sin guía y mezclarlo con los míos. Yo que te voy a tocar las vacas, ¿te las va a tocar la Guardia Civil? ¿La Guardia Civil a qué te las va a tocar? Un par de días las vas a tener, si no te las han sacado todas por ahí. Las mías todas por ahí sacadas. No, pues las mías las hemos tenido que meter nosotros. Pero que tienes que tener código de explotación en Santibáñez y tener una guía aquí. Yo esta me las voy a llevar mañana allí, tengo que hacer una guía que las voy a sanear el lunes, que te van a meter una multa de un dineral. Tienes que tener código de explotación en Santibáñez, el Alto, que es la de esa. Claro, si te las vas a llevar, llévatela, pero es que así no puedes andar porque eso es un problema gravísimo. Yo esta me las voy a llevar mañana a sanearlas, que las saneo el lunes. Pero ten cuidado porque te van a fundir. A ver si viene aquella becerra para que le eche un poco de taco. ¡Toma, toma, toma! Si esas las tienes allí, le pones una pajera, le pones una alpaca. Y si no, en la de esa aquella, que yo para allí no tengo nada. Pero es que esto te van a meter una multa que te van, como te venga el Seprona, te meten un dineral. No es que tienes que tener código aquí. Eso me pasa a mí, tengo que tener fíjate, cartilla ganadera allí, cartilla ganadera aquí. Que esto... ¡Vamos, vamos! Voy a echarle un poco para llevarme las mañanas para allá. ¿Yo no? Pero tú tienes que hacer eso. Que te van a meter... La semana que viene va a venir para acá a hacerme una inspección. Pues te van a ver las tías con los crotales, no tienes código aquí, pues ¿verdad que te van a meter? Lo estoy diciendo, es que el chaval este está hecho polvo de la cabeza, está temblando ahí, pobrecito. Bueno, pobrecito, que esto es rico millonario, dice que se las va a llevar en un par de días. Este hombre tiene que estar en un centro. Y no está en un centro y nos pasa eso. Ya se lo he dicho hablando, que tiene que tener código explotado. ¡Toma, toma, toma! Andrea. Fíjate las ovejas como berrean. El otro día me abrieron la puerta esa, tuve que echar todas para acá. Como que me la soltó el tío, que diga el que no. Ponte para allí a ver si van a venir aquellas también a la camperina. Nicanora, que te vas para allá. Este le pasa eso. Se piensa que está en la época de Franco. No, que dice que no, que va a estar un par de días, pero
Ni un par de días ni nada, que esto hay una cosa que se llama sanidad animal. Yo no sé, yo no puedo llevar una vaca a otro sitio, ¿eh? Ahora está, lo veis, si lo grabo, está temblando así, tiene una enfermedad. Ahora mismo llamo a la Guardia Civil, le cogen los crotales de las vacas, le meten a este tío un paquete aquí. Miradlo en Google cuánto te cuesta por mover animales sin guía. Lo que pasa es que ¿qué hacemos? Le pegamos una paliza. Discutí con él una vez y me denunció. Luego me quitó la denuncia. Pasa que esto, pues así. Vamos a ver si saca YouTube. Como la señorita alcaldesa dice que manda ella, pues ha hecho para allí las vacas y que se las trague Jesús. Ahora dice que 2 días que se las va a llevar. Pero ahora mismo, hoy mismo, llamo ya a la Guardia Civil, yo, porque no quiero. Vamos, no quiero de momento que esto después de la semana que viene, cuando termine de saneamiento, va a venir para acá. Pero es que los voy a llamar a ese programa, que mire esto, pero esto cómo es. Entonces yo que tener cartilla ganadera en todos lados. Eso no es justo. Yo no puedo llevar estas vacas que las meta yo en Villabuena, ¿verdad? Que me lían. Te meten una multa que eso no se puede, más que las mezcla con las mías. Madre mía, y como está más de la cabeza, con que está tonto, pues tonto. Nunca he visto un tonto romper en su tejado, nunca. Le dices algo y te denuncia. Está el pobrecito, está enfermo, pues que vendan el ganado. Yo también, yo cuando no pueda lo voy a vender. Ay, entonces, a mí me da igual. Cacho 9 vacas. Cago en 10, 9 vacas. 9 vacas o 6 vacas. Cago en 10, macho. No, y le da igual. No podemos hacer nada. Me dice que no le saque yo las vacas de aquí. Si yo no te las saco, a mí sí que me abren las puertas todos los días. Los animales no tienen culpa de nada, es él. Y que se las metió. Ahí tiene las vacas, ¿no? Pues, y se las metió aquí el otro día en la finca de esta. Este se las está metiendo a mi cuñada cada 2 por 3 en la finca. Pues este muchacho viene a Guardia Civil ahora, que esto tiene millones de euros, que esto no penséis que son pobres, estos han heredado. Este tiene más de 2 millones de euros. Ya este tío viene ahí mismo y se prona para acá la pareja de la Guardia Civil, le coge los crotales a las vacas. Y a este tío le meten una con todos los millones que tiene, pero bueno, este tiene millones para pagar multas y todo lo que haga falta, pero vamos, es que está más de la cabeza y ya está. Cago en 10. Imagínate que están las vacas mías calientes alguna, te la cubre su toro y ya me lía a mí una que de una berrenda pura ya no te vale para pura, por culpa de un bobo de esto. A ver, ¿por dónde pasamos aquí que no nos hundamos? ¿Ya os acordáis aquella vez que tuve una pelea con él en la de esa? Aquella vez me denunció, pero después me quitó la denuncia. Fuimos al juzgado y me la quitó. Y digo, yo lo que no quiero es que me amenace. Digo, no, si yo no le digo ya nada, ¿está enfermo? Pues enfermo. La semana que viene que están aquí las vacas, viene ese prona y fuera. Chacho, cómo pega el sol, mirad. Ahora esto lo hago yo y a mí me mete, a mí ya había estado aquí la Guardia Civil. Ayer que las metió, la Guardia Civil había estado aquí a denunciarme. Pero vosotros sabéis lo que es mover animales sin guía. Madre mía, le da igual, ¿eh? Un tío que tiene millones de euros heredados.
Este está cobrando el paro. Este está en el PER cobrando el paro y el hermano funcionario. Uf. Claro, la señorita alcaldesa ha dicho que se puede, que como te dan ellos... Verá lo que le van a estar... La alcaldesa es responsable de esto, subsidiario, el ayuntamiento. De que un loco de esto cometa una cosa, mover animales sin ningún tipo de esto sanidad. Lo digo yo, ¿eh? Ahora mismo llamo yo a la Guardia Civil a 062, venir para acá a la Alicia, le coge los crotales, a este le meten un paquete, una multa por mover animales sin guía. Pero está tonto, ¿qué hace? Dice que se las va a llevar, que 2 días. 2 días porque... ¿Cómo? Que se haga un código de explotación aquí de pasto temporal. ¿Claro? Que es muy bonito, hacemos lo que nos da la gana. No, eso era antes. Estos tienen más de 2 millones de euros, tienen que tener esta gente. Estos han heredado, pero de herencias brutales. Ahora están enfermos, están temblando así, están enfermos. Pero están enfermos por el ansia del dinero, porque todo lo quieren para ellos. Les dice, cuando me denunció, fuimos allá al juzgado, que él retiró todos los cargos en el juzgado. Pues fue una denuncia de amenaza. Ostras, me metió las vacas como tal día como hoy, y yo me lié con él, bueno, lo llamé de todo, lo insulté. Bueno, ahí no es que me pasara, es que como sé que todo lo que tienen es robado, pues no, porque eso no es así. Bueno, pues me denunció. Le digo ya a la jueza, pero si este tío está cobrando el paro, es aquel que tiene que venir su hermano que es el dueño del ganado. Y dice no, yo es que le ayudo a mi hermano. Si tú estás cobrando el paro, que eso me lo han dicho a mí por mi hermano Marco no puede estar en mi explotación. Que a mí me lo han dicho, y si está, tiene que estar dado de alta. Y este está cobrando el paro y toda la gente tapándolo, porque como estaban enfermos, pues nunca lo he visto yo tirar piedras para... No, mira el enfermo, que aquí te hinca las vacas, y porque ha dicho que 2 días, porque lo he dicho yo en las redes sociales, ya lo habrá dicho el hermano, llévate de allí las vacas. Y ahora tiene que buscar a uno que se las lleve, porque no puede. A buen día. Voy a las avileñas. Un tío que tienen dinero para aburrir, que han heredado, y le echan de comer, no le quiten la comida a un pobre. No la comida, que a mí si tiene código de explotación, que lo tiene sanidad, todo bien, pues bien. Se lo dice, como no saben, bueno, no saben lo que no quieren. Estos se las lían, a sus primos le liaron una de estos tiempos. Tontos con 2 o 3 millones de euros, así cualquiera es tonto. No es que se lo he dicho que tiene que tener código de explotación, pues le da igual. No, le da igual. Ahora lo denuncia, viene la Guardia Civil, no lo sabía, y llaman a sus primos, el otro no sé qué, para que le quiten la denuncia. Eso no es así, es que esta semana lo voy a mover bien movido. Como se le ocurra quitarle la denuncia, tal día como hoy se va a guardar el vídeo. Las vacas las metió ayer. Las tuvo en la finca de estos tíos y luego las ha echado para ahí. Como diga que las vacas se las mete un día, no. Esto la semana que viene se mueve. A mí una persona pobre me da igual, pero ricachones de estos que están burlando toda la vida de mí, ¿de qué? Eso no se puede permitir. Porque esto me las han liado a mí de dinerales. Por todo están chullando por este no, el otro. Eché una maldición y se murió la madre y el padre. Fijaros si son malos, pero malos y mentirosos y trasmados, y van de víctima. Se le muere un becerro, se pone de parto la vaca, una vaca de esta, y no parió el becerro. Vamos, estuvo colgando el becerro de la madre, el becerro murió asfixiado. Pues todos sabéis que los meloncillos le comen el rabo o las orejas, ¿no? Pues a este le comieron el rabo. Pues puso en el Facebook que yo le había matado un ternero que correteaba por el campo y que le había cortado el rabo
como señal de trofeo. Y puso la foto. Le mandé yo las fotos, las puse yo y dije, este becerro ha andado y tenía hasta las pezuñas y la cabeza hinchada, asfixiada y las narices de asfixiada. El becerro le está colgando de la vaca hasta que la vaca se murió asfixiado. Pero ellos, para quererme meter a mí en un buen lío, y toda la gente del pueblo decía, no toda la gente, no, dos personas, es que es un, ay, fijaros qué asesino es. Me quieran poner a mí de asesino. Vamos, no le hago yo a un animal eso en la vida. Oye, y las fotos, que las tengo yo aquí guardadas. Vamos, que luego toda la gente lo vio, claro, y decía toda la gente, pero este hombre, ¿cómo se puede mentir así? Pero están acostumbrados a eso, a manipular información, a manipular todo. Este no, el hermano, este está todo borracho la mitad de los días. Ahí se estrella con el coche y toda la gente tapándolo. Ahí es que está enfermo. Hasta que un día mate a alguno, porque encima que toma un montón de pastillas. A veces ya no se dice que ya no quieren vender alcohol en ningún sitio, le tienes prohibido el alcohol. Pero yo lo veo que va a acabar eso y se viene con un montón de cerveza. Entonces ahí que arrancó todas las señales de tráfico, lo taparon, volcó en ahí lo taparon, y lo tapan la gente. Bueno, hasta que un día se choque con uno de frente y luego dirán, no, es que es así, que los traten. Que lo haga yo, que coja yo el coche borracho. Bueno, si es sin cogerlo, y ya dicen que a veces que lo cojo. Dicen mucho, déjalos que están enfermos. Digo, hostia, no, pues entonces yo también voy a hacer loco y meto las vacas por todos los lados, con que estoy enfermo y ya está. A mí me quitó la denuncia, fuimos allá a Coria a jugar y me la quitó. Hombre, no podía hacer otra cosa. Una de mi pueblo, una que está en la plaza todo el día diciendo que yo soy un asesino, esa grabó el vídeo y le decía, ¡denúncialo! No te tengas que denunciar yo a ti. Cuando esa tía lo pone a este de todo, que está todo el día diciendo que es un alcohólico, que se bebe 5 litros de café, que compra 5 paquetes de café al día, ella misma lo está diciendo. Y luego le decía que me denunciara a mí, porque yo era un salvaje que la había amenazado. Vosotros imaginar que están las vacas y el toro suyo me cubre una vaca a mí. Ya no me vale la becerra, ya tengo que echar a la becerra a matarla por culpa de este tonto. Es que eso no es justo. Ahora, si tú cumples con la normativa y estás todo bien, bien, pues tengo que aguantar. Pero encima que estás cobrando, robando, ni guías ni nada. Toda la vez escuchado que se lo he dicho, que tiene que tener código ahí, que le van a meter una multa. Dice que esto así. Este dirá, si tengo yo un primo, verás tu primo a ver si hace algo. Sí, ahora se lo piensa y se la llevan hoy. Dice después, vamos a llevármela. Si es yo para traerla aquí, tengo que hacer de pasto temporal, tengo que hacer la guía correspondiente. Yo lo sé. El otro día la llevó allá arriba al cercado suyo, estaba lloviendo, le dije, te llevo para allá si quieres, porque estaba lloviendo a tope y me iba yo para allá. Porque es que después, no, pena no dan, porque lo que me dice toda la gente del pueblo, ¿qué pena te van a dar si tienen millones de euros? Si es que lo quieren todo para ellos, el paro, el sol y todo. Ahora mismo, llamo yo, a este tío le habían metido ahí 9 animales sin guía más los terneros. Pues ¿cuánto te mete? Lo voy a mirar luego en Google. Una sanción que te hunden, que te quitan. Bueno, a estos no, porque estos tienen millones para aburrir. Estos con 2 o 3 millones de euros que tendrán en el banco. Y estos se mueren y ahí quedan los millones, porque no tiene. Este ha tenido un muchacho para ahí, creo. Esto totalmente. Ahí se acabó. La naturaleza es sabia. La naturaleza hace que esta gente se quede sin descendencia. No tienen descendencia. La gente mala se queda sin herederos.
Estos han heredado de tíos que no tenían familia. Va, ya se empieza a ver aquí un poco cerca preparado, Ya. Tengo que quitar todo este zarzal, que este zarzal lo vamos a quitar esta tarde. Y mirad cómo ya se empieza a ver la pared limpia del prado. Bueno, me queda esta esquina también. Ahora tengo que quemar estos restos vegetales y seguir desbrozando. Mirad, esto es lo que estamos limpiando. Aquí es donde vamos a hacer el corral para sanear, que lo estoy enseñando todos los días. Vamos a limpiar todo esto. Pues no tengo por aquí para abajo que limpiar. Madre mía, mirad. A ver qué corral más guapo. Mirad, aquí tengo el corte. Pero esto es por fuera, que esto ya lo haré tranquilamente. Todo esto por aquí lo haré. Mirad cómo está el camino. A ver cómo va a quedar todo esto limpio. Aquí tengo más de 1 kilómetro por aquí para abajo. Soy un terrateniente. Y este cepo lo voy a quitar de aquí y lo voy a subir aquí. Mirad, todo esto por aquí, todo esto por aquí. Todos estos robles se los estoy ofreciendo para mucha gente. Y todos aquellos daditos, aquellos robles, que los tengo que quitar todo. Todo esto tengo que vallarlo bien, vallarlo bien. Ahora me voy a subir las cancillas estas y el cepo este lo vamos a subir para arriba. Y todo esto tengo que vallarlo bien. Tengo que ponerle malla todo por aquí para abajo. Chacho, chacho. Este prado lo iba a vender yo, lo que pasa es que lo quiere el muchacho para él. Iba a vender esta finca. Y ya no la vendo, pues ya he hecho aquí una finca guapa. Ahora me queda vallarla bien, con malla. Es lo que voy a hacer, vallarla con malla. Madre mía. Esto es la calle de los perros. Aquí hay 400.000 mastines. Madre mía, esto saca. ¡Chacho! Buen día, que bajo para afuera es como una oreja. Aquí hay más. Aquí, por aquí para abajo un montón de perros, mastinos. ¡Chacho! Vaya perro, me está con el ganado, mira dónde anda. Tengo aquí a las avileñas en unos olivos aquí. Chacho. ¡Chacho! Chacho. Entonces tiran detrás de un coche en 1 hora. Vaya perro, me cago en 10. Esto es cierto, que os voy a decir una cosa, que yo llevo toda la vida con ganado. Esto sí es cierto que está prohibido, Eso sí que es verdad, Los perros que están con el ganado. Está el ganado suelto aquí, están los perros con el ganado, no pasa nada. Pero así como están estos, que el ganado está a kilómetros y esto, eso así no está, no está permitido, Las cosas, las leyes hay que cumplirlas. Eso lo digo yo. ¡Toma! ¡Oh! ¿Dónde están estas bichas? A ver dónde están las avileñas. Vamos a echar un poco de taco para que estén un poco cariñosas. Eso es cierto, los perros ganaderos no se mueven del ganado, mueven un poco pero poco. A no ser que persigan una zorra o persigan algo. Pero claro, si el ganado, para que los perros vayan con el ganado, tiene que haber un ganadero. Y los perros están con el ganado y no se mueven del ganado. Esos perros que están en fincas, que está la finca, esos perros pasa eso, se van a kilómetros y eso no puede ser. Pues si para aquí hay otro montón de ellos. Si aquí perro, el del pienso del de perro tiene que estar más contento. Me cago en 10. Aquí otro perro, mira, otro. Aquí están, todos los mastines de Extremadura están aquí en este camino. Míralo, cago en 10. A morderte, Y te mete un palo por los hocicos. Vamos, que el perro no tiene culpa, yo nunca le pego a ningún perro. A ver si vemos a las avileñas. Esto claro, tú te cogen a una persona, por lo que ha pasado, por una desgracia, pues no tiene dicen que educan a los perros, un perro educa no se separa del ganado, os lo digo yo.
Es más, el perro protector de ganado, que lo digan todos los ganaderos, más se mete entre el ganado. Ese es el que muerde, el que defiende al ganado, que cuando pasa algo se mete en medio de la pastoría. ¡Toma! ¡Toma! Están para allí. ¡Toma! Solo digo yo, que llevo toda la vida con ganado, los perros ganaderos, pero claro, si son perros de finca, el perro que está cuidando un terreno, si sale para afuera no cuida nada, pues no tiene... Y los mismos perros se aburren. Si no está el ganadero con el ganado, los perros abandonan. Ya como viene la avileña. ¿Cómo podrán detectar que le voy a echar algo de comer? Esto es imposible. Bueno, algo, mira lo que le voy a echar, lo que han quedado las otras, una micra. Yo lo digo, que llevo toda la vida con ganado. Y los perros, luego pasa lo que pasa. Pagamos todos los ganaderos unos por otros. Y así no se puede. Mira, vienen las vacas, vienen a echar estos para atrás. Vamos a echar un poco más, que esto es muy poco. Le vamos a echar un poco más de taco, ¿eh? Eso es poco, es poco. ¿Cómo pueden saber los animales que le voy a echar de comer? Si nunca le doy de comer. Yo es que no entiendo, si es que le huela a kilómetros, yo qué sé. No tengo ni idea, ¿eh? ¿Cómo puede ser esto? Ven para acá. Ven a tirarte a la vaca, hombre. Venga. Un 10 como tengo el hombro, macho. Mira cómo ha sonado. ¿Sabes por qué no viene ninguna para acá? ¿No has escuchado cómo pita eso? Le tengo marcado aquí, y aquí pues esos olivos no los puedo comer, que son de un hombre particular. Y cuando llega, se ha arrimado esta para acá. El toro es el que me falla. ¡Oh! ¿Sabes qué? Que le venimos luego a la tarde y le echamos de comer más. Vamos a Viriato ahora y vamos a casa a buscar a Inés, a la Miriam, y vamos a hacer un puchero de garbanzos ahí en la finca hoy. Porque decía Inés que quería comer de puchero, así que vamos a hacer eso. Luego veréis el vídeo del puchero. Este está todo controlado. Aquí está todo controlado. Es que luego muchos ignorantes luego escriben en los comentarios: es que Jesús se cree el amo del pueblo. Yo no soy el amo del pueblo. Es que hay unas normas que nos está costando a todos los ganaderos muchísimos disgustos, y que para cumplirlas, y que te vengan aquí tres delincuentes. No, eso es del ayuntamiento. Hombre, claro que es del ayuntamiento. Las calles son del ayuntamiento y tú vas con el coche y puedes ir con tu coche, pero el coche tiene que tener ITV y tiene que tener seguro. Las fincas municipales son del pueblo, tú puedes meter ganado siempre y cuando tengas tus códigos de explotación, estés empadronado en el pueblo y cumplas las normativas. Eso yo no es que me lo estoy inventando yo, eso es así. Es que yo llevo 20 y tantos años tragándome la injusticia y tenérmelas que tragar, y ya estoy harto ya. Y ahora el chaval mío se ha incorporado y yo no voy a permitir que entonces el chaval mío y yo, a base de papeles, gestorías, pitos, flautas, cumpliendo toda la normativa vigente, y aquí tres delincuentes haciendo lo que les da la gana. Y luego dicen que es que yo me creo que soy el amo del pueblo. Yo no soy el amo del pueblo. Las cosas, tú vete sin ITV por la calle, o vete sin seguro. Vamos, es que esto es... Anda que, vamos.
Y ahora entró la otra que no tiene ni un papel en regla. ¡Ah! Que no es lo que yo diga ni lo que diga, es lo que dice la normativa comunitaria europea. Pregúntale a esos ganaderos que le han matado las vacas a ver qué opinan de que te metan vacas sin guía y que trasladen animales sin guía. Otros creen que esto es normal. 40.000 perros. Buen día. Estos son los perros que van a matar lobos. Madre mía. ¡Chocho! ¿A tirarse a las vacas? ¡Ay! Entonces te para una vaca, te han matado un ternero para aquí. Bueno, a estas vacas no, pero a una normal sí. Luego te dicen, no, pues el perro ganadero. Un perro ganadero. Perro ganadero no abandona al ganado. ¿Todo detrás del coche? Saca la mano y te muerde. ¡Chocho! ¡Ah, buen día! Pobrecito, si viene para que un urbanita se lo come. Claro. Pero esto a mí me da miedo porque viene un niño, le muerden a un niño la cara, le arrancan toda la cara, le destrozan la cara al muchacho, le amargan la vida de por vida. Estos perros hay que tener cuidado. Que no es broma, que no tiene que. Yo tengo perros, pero vamos, es que no me le meto un zurri, vamos, los pongo firmes. Si no hace falta pegarle, es simplemente sean ganaderos. Pues dile algo, madre mía, ¡oh, que somos ganaderos! Los perros con el ganado están 1 hora. Porque son perros que los tienen en finca, no con ganado. El perro ganadero está con el ganado, sale con el ganado, estos no están en la finca. Y la finca no está en valla, los perros por todos lados. Y luego pasan cosas y nos echamos las culpas a todos los ganaderos. Y es que es verdad, por aquí viene un muchachino con una bicicleta, le destrozan la cara al muchacho o a la muchacha de por vida, te le muerden la cara a un perro. No es que te mate, como ha pasado esa desgracia, es que te marque, que te arrancan la cara a un perro de esto. ¿Y luego qué hace? A ver qué hace luego. Ese muchacho le ha destrozado la vida de por vida. Hay que tener un poco de sentido común. Los perros están para proteger de la fauna salvaje y punto. ¿No es para que se tiene detrás de un coche 1 hora ladrando? Es que esto es... Esto es increíble. El perro ganadero, es verdad, si no está el pastor, están con el ganado, sí, pero les gusta que esté el ganadero también. Eso de ir en 5 minutos a aviar el ganado y largarte hasta el día siguiente, los perros están abandonados todos los días, no tienen ese apego a la ganadería. Ay, el hombro de este hombre, como lo tengo. Es que dicen tan gracioso. Que sepáis que todo el mundo puede meter ganado en las de esas de los pactos comunales. Claro que todo el mundo lo puede meter. Todo el mundo, claro que sí. Pero todo el mundo tiene que cumplir la normativa vigente. ¿Cómo esto? Y luego, si yo defiendo los intereses míos, dice, es que lo quieres todo para ti. Yo no lo quiero para mí. Yo lo que no quiero es que pase una enfermedad o pase un problema grave. Y luego, ¿qué pasa? Que nos bloqueen aquí toda la comarca por culpa de 3 delincuentes que viven del paro. Hombre, pues si te dedicas al paro, vive del paro. Eso. Yo avisaba en el directo, lo habéis escuchado. Está ahí el tío, se lo he dicho. El lunes salió las vacas. Pues el martes voy a llamar al Seprona y que vayan para allá a la Guardia Civil. Que no quieren venir a Guardia
hablando, a ver qué me dicen. Que no dicen estos que a mí la Guardia Civil no me quiere. Si a mí no me tiene que querer la Guardia Civil, lo tengo dicho. La Guardia Civil tiene que hacer su trabajo y punto. No me denuncian a mí, porque denuncian a todo el mundo igual. Así que 9 o 10 animales sin guía. Mirad por dónde se le va a ir la broma, verá la risa. Y yo nunca los he denunciado, nunca. Me he estado toda la vida tragando. Que me echen a mí, que me tenga que ir. Me metieron este verano ahí todas las ovejas sin guía, sin nada, aguantando todo esto, pero ¿esto qué es? Yo no puedo estar perdiendo, yo no puedo estar toda la vida perdiendo mis derechos. Es que yo no puedo estar así toda la vida por ser bueno, por aguantar. Ni que aguantar, ni que aguantar. Ah, pues estos son así, luego ellos me denuncian a mí. Yo muchas veces, cuando me han denunciado, he dicho, pues este está peor que yo. Esto es increíble. Ay Dios, cómo tengo esto, macho. Decía la de mi pueblo, le decía, denúncialo. Tengo yo grabado el vídeo porque yo estaba haciendo un directo, lo insulté de todo, lo llamé de todo. Lo llamé ladrón, lo llamé de todo. Porque es verdad, está robando lo que no le pertenece. Y esta de mi pueblo, que es la que me graba todos los vídeos, que dice que tiene todos los vídeos míos grabados para denunciarme. Le decía a este, denúncialo. Este tonto fue y me denunció. Pero ¿me tendrá que denunciar a su hermano, que es el propietario de la ganadería? Y luego le dice el tío, se lo dije ya a la jueza allí, le dije, si este tío está cobrando el paro y está todo puesto el nombre de su hermano funcionario, y dice este, es que quiero aclarar que es que yo ayudo a mi hermano. Pero ¿cómo que tú ayudas a tu hermano? ¿Qué pasa? Que a veces a mí me han dicho de inspección de trabajo que ni mi hermano puede estar en la explotación. Te puedes tirar toda la vida cuidándole el ganado a tu hermano, pero eso de qué. Y tú cobrando el paro y en horario laboral de PER me voy a ver las 20 ovejas que tiene. Fíjate lo que tiene, 20 ovejas y 9 vacas. Pues cumple la normativa como todo el mundo. Claro, se te cubre una vaca de la mierda del toro que tiene, una vaca de pura raza en peligro de extinción, por un delincuente que las mete sin guía. Porque si las mete con guía, si entra igual que yo, es así de claro. Ah, ¿sabes lo que me dice a mí la jueza? Me dice la jueza que metiéramos el ganado. Y le digo, sí, sí, creo que dice, da igual que lo metas si cumple la normativa. Y le digo, claro, pero los toros habrá que quitarlos o no sé qué. Y decían que él no quitaba el toro, que él no apartaba el toro. ¿Cómo que no? En ningún sitio te deja, vete tú y mete el toro mío berrendo donde haya vaca de carne, te dicen que saques el toro, hay que sacar todos los toros, cuando están juntos los ganados, se sacan todos los toros. Pero es que para estar juntos el ganado ahí tienes que tener, pues como tengo yo, las cartillas ganaderas. Esto es la guerra de España. Ah, buen 10 como tengo el hombro. Una película dice que se las va a llevar en 2 días. Pues que corra. Porque el lunes lo mismo llama al Seprona para que lo denuncie. ¡Viriato! ¡Ay, Viriato! Te vas a ir. Te vas, me dejas y me abandonas. Viriato, vengan a buscarlo. Porque me tengo que llevar para allí, para acercar, que tiene que hacer Inés una foto, un no sé qué con él. A ver si me lo diera Inés. No me deja ni que lo grabe ni que monte yo en él. Solo me deja montar y llevarlo a algún sitio si es por necesidad. Pero no quiere que lo saquen los vídeos tampoco. Porque se los regalé y como es suyo. ¿Por qué daré a los bienes antes de muerto? ¿Veis por darle el caballo? No lo puedo yo darle tralla. A ver si hoy la convenzo. Vamos, toma. La convenzo a Inés hoy.
Le digo, Inés, vuélveme a dar el caballo, Pero claro, si le digo que me vuelva a dar el caballo, luego empieza, me regalaste el caballo, ahora me lo estás pidiendo. No creo que diga eso, pero por si acaso. Es que esto de los hijos es muy complicado. Le das una cosa y luego puede ser que si se la pide... Claro, yo no voy a comprar otro caballo, aunque me ofrecen mucho. Ay, viriato, viriato. No se pueden dar los bienes antes de muerto. Me decía a mí el hombre este ayer. Ay, cómo tengo el hombro, macho, cómo tengo el hombro. No puedo. Ni para desatar esto. Paso os dejo porque si no, no puedo atar.